preciso, pues creo que sobra de hablar más de mí y para aprovechar el tiempo, entonces creo que vamos a empezar en materia. El doctor Pablo me pide que les hable un poco de las relaciones de trabajo en Colombia y lo primero pues que tenemos que decir es que esas relaciones de trabajo parten pues como en todas las legislaciones democráticas de una constitución. Nosotros acá tenemos el trabajo, ¿no?, como un derecho constitucional y por ser constitucional y protegido por la Constitución, es un derecho protegido no solamente por la jurisdicción ordinaria de la ley ordinaria laboral, sino que además pues por la Constitución política. Y pues esto que provoca, provoca que podamos utilizar. Entonces, eso tiene esa protección. Pues, desde el punto de vista, de vista, y desde el punto de vista, sobre todo del trabajador. Permítanme un segundito que estoy recibiendo aquí indicaciones para la cámara. Perfecto. Listo, vamos a continuar. No dejemos que la cámara nos distraiga. Entonces, como les comentaba, es un derecho que está protegido constitucionalmente y eso nos da ya un primer punto, digamos que en términos comparativos, en un concepto, ¿cuál? Que nosotros acá lo llamamos acción de tutela, que es nuestro mecanismo para proteger todo lo que la Constitución está considerado como un derecho constitucional o fundamental. Como les decía, si la memoria no me falle, pues ustedes que son más letrados en las leyes mexicanas, pues allá es el juicio de amparo. Entonces, pues esto tiene un fin y es que el trabajo pues permita que los habitantes del país lleguen a tener una vida digna a través de esas relaciones de trabajo, ¿no? Eh, esta, esta, estas relaciones de trabajo, me parece interesante este comparativo. Espero que pues, estemos viendo la presentación y por favor si no la están viendo me confirman para de pronto solucionar. Eh, que la relación laboral o las relaciones de trabajo en Colombia pues vienen siendo el género y el contrato de trabajo viene siendo la especie. ¿Por qué? Porque como lo dice ahí, no siempre en una relación laboral hay un contrato de trabajo. ¿Qué significa eso? Que para nosotros acá en Colombia, un contrato de trabajo es aquel que cumple con unas características especiales enmarcadas dentro de nuestra legislación laboral. Y eso no significa que deba existir por lo menos la formalidad. Tanto así que acá se maneja una figura jurídica que es denominada el contrato realidad. ¿Qué es eso? Ese es un mecanismo de protección al trabajador cuando se encuentra con el patrón, no necesariamente abusivo, pero sí omiso en la celebración de dicho contrato de trabajo
de manera escrita. ¿Por qué? Porque lo que se evalúa o lo que termina evaluando un juez es el hecho de que se den los elementos que deben existir dentro de esa relación para que haya un contrato de trabajo. Si el trabajador prueba que esos tres elementos, que son tres, eh, se dan dentro de esa relación laboral, significa que por más que el empleador o patrono quiera omitir obligaciones o quiera disfrazar su relación laboral con otro tipo de contrato, pues va a ser casi imposible. Ese es uno de los puntos, por lo menos, que me lleva a mí a pensar de que por lo menos acá en Colombia tenemos un derecho laboral bastante paternalista frente al trabajador, porque no significa, claro está, que siempre el trabajador gane un pleito o de esa manera, ¿no? Pero sí es muy, brinda todas las garantías para que los trabajadores puedan demostrar que existe un contrato de trabajo. Listo, entonces acá ya les presento, digamos que el artículo de la Constitución y nuestro código sustantivo de trabajo, como definen el trabajo. Entonces, el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, entonces aquí dice, el trabajo es un derecho, una obligación social y gozan todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Y toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Obviamente, a pesar de que nos encontramos frente a un derecho fundamental y constitucional protegido, eh, no es nada raro encontrar, es más, la jurisdicción ordinaria laboral en nuestro país es una de las muy congestionadas precisamente por ese mismo tema, por querer omitir obligaciones de carácter laboral. Y entonces, ya para descender un poco más, el Código Sustantivo del Trabajo, pues nos indica qué es lo que viene siendo el trabajo. Y es toda actividad humana, libre, lícita, sea material o intelectual, permanente o transitoria, de una persona que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra natural o jurídica, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Acá, por lo menos, una de las críticas que se han hecho es que siempre que este artículo señala que siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Pero, ¿por qué hago esa salvedad? Porque, como les decía, un contrato de trabajo viene siendo la especie, ¿sí? Entonces, si nos dicen que el trabajo es toda actividad humana, libre y lícita, pues, hombre, no todas las relaciones de trabajo, como ya lo indicaba, nos lleva a un contrato de trabajo como lo conocemos nosotros o como lo conoce, pues, el habitante colombiano en general, que es que se cumplan esos tres elementos. ¿Por qué? Porque los distintos tipos de contratos que se pueden dar en Colombia, pues se diferencian del contrato de trabajo en varios aspectos. Es más, voy a aprovechar para hacer un comentario, y es el hecho de que la pandemia de COVID-19, pues en este momento nos ha abierto las puertas a nuevas modalidades de contratación, como cuáles estamos en Colombia, se está hablando ya pues de la regulación del teletrabajo, estamos hablando de términos como el home office, que es diferente, estamos hablando, estamos hablando de otros términos que permitan comprobar, sobre todo, que permitan comprobar el hecho de que no se vulneren los derechos por parte del empleador. Es más, ayer leía una noticia bastante importante que decía que ya el empleador no puede exigirle a su empleado que prenda la cámara, porque puede llegar a constituir acoso laboral. Entonces, démonos cuenta cómo, si antes, al inicio de esta pandemia, era necesario, por lo menos para las universidades, los colegios y las empresas, exigir la cámara para validar que el estudiante o que el empleado esté ejerciendo sus funciones desde su equipo. Ya no más a menos de a casi un año,
de haber entrado en pandemia, ya estamos hablando de que exigirle a mi empleado que prenda la cámara constituye acoso laboral. Entonces vamos en una evolución a gran velocidad. Bueno, creo yo, y aquí quise recopilarlos de manera general, los principios que rigen nuestro derecho fundamental al trabajo, o nuestro derecho laboral más bien, y quise anotarlos para que ustedes los vean y ya pues a título de interiorización, ustedes digan, oiga, sí, aquí también se da este. Voy a tratar pues de ser lo más sucinto y puntual. Igualdad de oportunidades para los trabajadores, aquí el derecho a la igualdad en general, para todos, remuneración mínima vital y móvil. Acá contamos con un salario mínimo como en casi todos los países, como en casi todos los países. Nuestro salario mínimo, por lo menos a 2021, para que hagan la tarea en equivalencia más adelante. Acá en pesos colombianos quedó este año en 908.000 pesos, más auxilio de transporte. Entonces, para que hagan la tarea. Pues, doctor Pablo, acá tenerlo bien desarrollado de forma conceptual, sí, pero digamos que acá 908.000 pesos son equivalentes al arriendo de un inmueble estrato 2, ¿sí? Y aquí manejamos la estratificación socioeconómica del 1 al 6. Entonces, es para que se hagan más o menos una idea también en ese sentido. Tenemos la primacía de la realidad sobre las formalidades, que tiene que ver mucho con lo que les indicaba del contrato de realidad, y renunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Es decir, que usted como empleado, así quiera, no puede renunciar a ciertos beneficios o a ciertas garantías. Por ejemplo, una de las obligaciones patronales es el pago del auxilio de cesantías. Por más que el empleado quiera ser buena gente con su empleador, no puede renunciar a que no se las pague. No lo puede hacer, ni siquiera las puede transar. Entonces, hay otros conceptos, sí que puede transar o renunciar, que, que son, por ejemplo, las sanciones o los intereses de mora por falta de pago en esas prestaciones. Pregunta al doctor Pablo, ¿allá la remuneración mínima sí se refleja el salario real mínimo que se paga? Oficial es una... Ok. No, claro, acá también, pues, digamos que puede darse, porque, como le digo, un salario mínimo acá corresponde solamente, no alcanza sino para pagar un arriendo, pero sin embargo, sí hay muchos casos, como indica el doctor Pablo, en los que se contrata por debajo porque, porque son pequeñas empresas, porque por lo menos aquí hay unos oficios, por lo menos en los restaurantes, que acá le llaman jaladores, jaladores de gente. Sé que hay países en los que jalador es equivalente a ladrón, a ratero. Entonces, no, acá es jalador de gente o pregoneros. Entonces, es gente que se para afuera de los restaurantes y empieza a hacer la invitación a que sigan al restaurante a consumir su almuerzo, su lunch, bueno, su desayuno. A este tipo de personas, por lo menos, el salario mínimo les pueden pagar 10.000, 15.000 pesos, la mitad del salario mínimo diario. ¿Sí? Son personas que no tienen garantías laborales y también se da. Pero sí hay muchas empresas en las que cuentan con la capacidad económica y pagan lo que corresponde por lo menos de manera legal, de manera en lo que exige la ley. Ya con ese... Ah, bueno, perdón, discúlpenme un segundo y terminamos acá con estos principios. Estamos hablando de la garantía de la seguridad social, que también
es bastante alto el índice de omisión en cuanto a ese pago de la seguridad social. La seguridad social acá que incluye, acá incluye los aportes pensionales, los aportes a salud, mmm, incluye algo que se llaman las cajas de compensación, incluye el SENA, que es un instituto de educación del Estado, que incluye lo que es la ARL, que son administradoras de riesgos laborales,